está bendiciendo, pero le damos las gracias, pastora Elena Preciosa de Ministerio Majestad, una mujer, además de que ella es esposa, es madre, es abuelita ahora también. Ella es consejera, está pastoreando, tienen el programa Radial Majestad, conferencista, así que tenemos mucho que aprender. Bienvenida, Mujeres de Sion. Muchísimas gracias, es un privilegio para mí estar aquí en su programa, hermana Patricia. Y también quiero extender un caluroso saludo a todas las personas que nos están viendo, especialmente a las mujeres, porque este es un programa para la mujer, ¿verdad? Sí, estamos enfocadas a las mujeres, pero si usted está, caballero, escuchando, viendo, por supuesto, también claro que sí, reciba también mis saludos. Sí. Pastora, para aprovechar el tiempo, vamos a hablar de la santidad. Así es. La santidad es bien necesaria, pero a veces oímos la palabra y no tenemos el concepto claro. Si usted nos puede decir, ¿qué significa santidad? ¿Qué es la santidad? Bueno, yo creo que en estos días hablar de santidad en esta sociedad que estamos viviendo es como una palabra muy antigua, ¿verdad? Como que es algo inalcanzable, algo que yo no puedo lograr. Casi siempre adjudicamos la santidad a un pedazo de yeso, a un pedazo de palo con una aureola en la cabeza. Pero entonces, si pensamos de esa manera, estamos diciendo que nuestro Dios es injusto porque nos está pidiendo algo que nosotros no podríamos realizar. Sin embargo, la palabra de Dios en Primera de Pedro, la epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: sed santos porque yo soy santo. O sea que si el Señor nos está mandando ese mandato, quiere decir que nosotros podemos lograrlo con la ayuda de Él. Pero la palabra santidad a veces es muy fuerte, o sea, muy inalcanzable. Claro. Entonces, ¿a quiénes se le pide que sean santos? ¿A quiénes le está diciendo el si Señor? buscamos la definición de santidad en el diccionario de la Real Academia Española, nos da la definición que santidad es consagrado, apartado y dedicado. Esas palabras son bonitas. Exacto. Apartado y dedicado. Entonces, ¿quién es una persona consagrada, apartada o dedicada? Es un hijo de Dios. Una hija de Dios, ¿verdad? Porque tenemos el concepto siempre, y hemos escuchado, yo lo he escuchado por muchísimos años, decir que todo ser humano es hijo de Dios. Y en realidad todos no somos hijos de Dios, somos creación de Dios, hechos a la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto somos seres espirituales. Pero ¿cuándo entonces pasamos a ser hijos de Dios si somos solamente creación de Dios? Bueno, la Escritura es muy clara y en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de varón, ni de mujer, ni de sangre, sino ¿de qué? De Dios. Y hermana, pastora Precioso, cuando yo pienso en santidad, pienso, pero tiene que venir no como un mandato, aunque el Señor prácticamente lo está mandando en el versículo que usted lo dice. Es nuestra responsabilidad. Sí, pero viene más como cuando uno empieza a amar al Señor, cuando uno empieza a conocer más de Dios, que uno quiere, uno anhela, uno desea estar apartándose. No, por supuesto, estar en la casa encerrada y estar fuera de este mundo. No, porque como estamos en el mundo, exacto. Sí, pero es una palabra en donde nos apartamos del pecado, así es, de las cosas que le desagradan al Señor. Si yo antes gastaba 3 horas viendo novelas, exacto, entonces yo ahora ya no me llama la atención, porque ahora quiero mejor aprovechar mi tiempo en otra cosa, tal vez pasar más tiempo con mis hijos, con mi familia. Más saludable. Sí, entonces yo me estoy apartando. Eso, y la santidad, pastora, es en un rato se cambia. No, claro que no. Bueno, hablando de la santidad y cómo yo puedo aplicarla a mi vida, por ejemplo, yo debo tener cuidado que con las manos que yo alabo y trabajo para el Señor, ahora no las utilice para herir, para maltratar o para lastimar a otras personas, ¿verdad? Que con mis ojos yo no codicie lo ajeno, y también que con mi boca que he confesado bendición, ahora yo no esté confesando maldición. O sea que es un conjunto de cosas. Exactamente, es un conjunto de cosas. Y sí podemos lograrlo. ¿Por qué? ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, ¿cómo puede una persona santificarse? Yo creo que eso es la pregunta que deben tener aquellos que nos están mirando en esta hora, ¿no? Nosotros podemos santificarnos por la palabra. ¿Por qué? Porque el libro, nuestro manual de instrucciones, la Biblia es nuestro manual de instrucciones.
Y es el manual de instrucciones del fabricante. Por ejemplo, si usted compra un artefacto eléctrico, va a venir con un manual de instrucciones. ¿Y qué sucede? Si se descompone y nosotros tenemos que llamar al service, ¿verdad? En la persona que lo repara, entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir al manual de instrucciones y ver qué pieza o qué parte, qué número de serie tiene que está faltando para reponer. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Este es el manual de instrucciones. Cuando yo voy al manual de instrucciones del fabricante, el fabricante a mí me dice qué es lo que me falta en mi vida, qué es lo que tengo que quitar, qué es lo que tengo que poner. Por eso el Señor dice que debemos despojarnos. ¿Qué es despojarnos? Es quitarnos aquellas cosas que nuestra vieja naturaleza nos empuja a hacer. Ahora, ¿yo cómo puedo quitarme esas cosas si yo no voy al manual del fabricante? Tengo que ir al manual del fabricante y entonces cuando leo su palabra me doy cuenta que me está pidiendo cosas que son para mi propio beneficio. Por ejemplo, el Evangelio de Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces yo puedo santificarme leyendo la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. También yo puedo santificarme por el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo de 9 al 11 da una lista de lo que realmente es la vieja naturaleza. Porque está hablando de fornicación, está hablando de adulterio, está hablando de homosexualismo y un montón de otras cosas. Pero el versículo 11 es bien claro y nos dice, estos erais algunos antes, quiere decir, erais, es un verbo pasado, mas ya habéis sido santificados, justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos también nosotros entonces santificarnos? Por la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 9 versículo 13 y 14 dice, la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo. ¿Por qué la sangre de Cristo? Bueno, porque Él murió en la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre para que usted y yo hoy seamos llamados hijos de Dios y lavados por esa preciosa sangre de todos nuestros pecados. Y entonces eso es lo que nos santifica. Tenemos un enemigo que nos acusa de día y de noche delante del Padre, pero ahí llega Jesucristo entonces y dice, ay papá, ¿sabes qué? Ella me aceptó a mí como mi salvador personal. Entonces yo intercedo por ella en esta hora. Y así nosotros somos justificados delante del Padre, ¿verdad? Ha mencionado 3 puntos para ir resumiendo. Está hablando de la palabra, o sea, la palabra nos santifica. Exacto. El Espíritu Santo nos santifica también. ¿Por qué? Porque vive dentro de nosotros y entonces nos redarguye. La sangre de Cristo cuando venimos al Señor y lo aceptamos. Así es. Entonces estamos hablando de estos 3 puntitos. Y pastora, cuando nosotros estamos en ese progreso, en ese caminar, ¿cómo nosotras podemos hacer un autoestudio, una autoevaluación si estamos caminando correctamente? Bueno, yo creo que cada una de nosotras nos conocemos como éramos anteriormente, antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Es una especie de termómetro que tenemos que tener espiritual. Y yo tengo que analizar mi propia vida día tras día, año tras año. Por ejemplo, en este año que ha comenzado, yo no quiero ser igual que el año pasado. Porque he cometido equivocaciones en el año pasado y gracias a Dios, bueno, la misericordia de Dios me ayudó a seguir adelante. Pero en este año, aquellos errores que yo cometí, ¿por qué? Porque al tener el Espíritu Santo en mí, Él me redarguye y me dice cuáles son los errores. Entonces yo voy delante del Padre, arreglo mi situación con Él, porque aún la Escritura dice que el justo 7 veces cae, pero 7 veces se levanta. Entonces a Dios no le importa las veces que nosotros caemos, pero sí las veces que nosotros nos levantamos. Porque si no haríamos esto, correríamos el riesgo de perder la salvación. Pero cuando usted se levanta, y disculpe que le haga un énfasis ahí, cuando se levanta el justo, se levanta yo creo que más estable, con más fuerza. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Porque siempre se va a aprender algo de cualquier experiencia mala. Y cuando se tiene el Espíritu Santo, uno se da cuenta de esos errores y dice, ya no más. Exacto. Ya no más. Bueno, yo creo que tendríamos que definir lo que es la palabra pecado también.
porque la mayoría creo que tienen niveles de pecado, así lo entienden. Por ejemplo, matar, robar, adulterar son pecados como si fuesen capitales, ¿verdad? Grandes. Sí. Pero una mentira no la tienen como pecado. Exacto. Claro, la Biblia no habla de mentiras de colores, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, la Escritura dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Y no dice blancas o exactamente, piadosas? exactamente. Entonces, si yo sé que estoy viviendo una vida en pecado, que todavía continúo mintiendo, no necesariamente tengo que adulterar o matar, pero puedo matar con mi lengua. O sea que tenemos que santificar que esa progresividad, podríamos decir, sea en nuestros ojos, con nuestro hablar, con nuestro comportamiento, con nuestras manos, exactamente con todo. Y tenemos que aparte ser fieles. Y como mujeres, pastora, que tenemos la responsabilidad de nuestra casa, hay un versículo, creo que está en Segunda de Crónicas, en donde dice: y ahora he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Exacto. Entonces el Señor santifica la casa y hay alguien del Señor que sirve como puerta para que el reino se esté estableciendo ahí. Amén. Y a veces las mujeres somos más sensibles, pero ¿cómo nosotros enseñamos esta santidad a nuestros hijos o que se practique en nuestra casa? Porque a veces nadamos contra la corriente. Claro. Bueno, yo creo que hoy hay una malformación también o una creencia. Creo que muchos padres se sienten culpables por quizás por un hogar disfuncional. Entonces, al sentirse culpable, le permiten a sus hijos que hagan lo que ellos quieran, sin corregirles y sin disciplina. Y con eso creen que le están mostrando el amor. Y sin embargo no le están mostrando el amor. Lo que le están mostrando es inseguridad. Y por eso tenemos la juventud que tenemos. Pero si yo realmente quiero que en mi casa se santifique, así como usted dijo, y también porque la misma palabra de Dios dice que por una persona que conoce a Jesucristo, esa casa es santificada. O sea, yo no puedo decir, ay no, pero yo estoy atravesando por circunstancias difíciles porque mi esposo no viene a la iglesia, porque mi esposo no conoce al Señor, porque mis hijos son impíos, y siempre echarle la culpa a otros, porque la responsabilidad es mía. Yo ya conozco al Señor, quiere decir que el Espíritu Santo ya está habitando en mi casa, y soy yo la responsable delante de Dios de que se cumpla su palabra en mi casa. Cómo ganar a mi esposo, cómo ganar a mis hijos, cómo enseñar a mis hijos, disciplinarles. Por ejemplo, mis hijos están casados, mi hijo mayor ya tiene 42 años. Es un hombre, es un hombre de negocio, padre de 3 hijos. Sin embargo, cuando yo veo cosas, como madre yo siento la responsabilidad de comunicárselas. Si él las va a aplicar, no sé, pero él ya no vive bajo mi techo, no es mi responsabilidad. Pero la diferencia está que cuando mis hijos vivían bajo mi techo, era mi responsabilidad y yo tenía una responsabilidad delante de Dios, de que ellos cumplieran lo que la palabra de Dios desea. Y sabe que a veces las emociones dominan a la mujer. Y como se pasan situaciones difíciles, esas situaciones le hacen como víctima. Exacto. La mujer se siente víctima, la autoestima está muy baja. Exacto. Entonces tiene que desprenderse de todo eso y empezar a agarrar esa autoridad en el nombre del Señor. Y mientras se esté apartando, se esté santificando para el Señor, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Exactamente. Entonces, cuando uno va en ese progreso de santidad, uno empieza a ver al Señor, y no tal vez así físicamente. No estamos hablando físicamente. Sí, pero empieza a ver al Señor en su vida, en su casa, en los cambios, sí, en los cambios que se producen en el hogar, en el cambio que se producen en los hijos, el cambio que se produce en la pareja, en el matrimonio, y aún hasta el cambio en la prosperidad también. Porque hoy se habla mucho de una falsa prosperidad, de que todo el mundo parece que tuviera que ser rico, y si no es rico, entonces no conoce a Dios como su Salvador personal. Y la Biblia no nos habla en realidad de ese tipo de prosperidad, porque Dios no mide la prosperidad por las bendiciones materiales, sino Él mide la prosperidad por quién somos en Él. En realidad, exactamente. Y muchas veces hay personas que creen que porque proyectan una imagen espiritual o súper espiritual, yo la llamo las holy holies, que son las mujeres que, bueno, cuando abren la puerta de la iglesia ahí están todos los días y reparten tratados y evangelizan, pero después tienen su casa en desorden, sus hijos no atendidos, no tienen la comida hecha para su esposo. O sea, ¿de qué santidad estamos hablando? Empieza
en la integridad, en lo privado. Exactamente, o sea, que nosotros tenemos que predicar en Jerusalén primero, después en Samaria, en Judea y después en lo último de la tierra, ¿no? Porque de otra manera, aún la Escritura nos enseña a nosotros que si en lo poco hemos sido fiel, en lo mucho nos pondrá el Señor. Entonces, si yo no soy fiel en mi iglesia, que es mi hogar, donde solamente yo estoy administrando 4 o 6 personas, a lo sumo 8 o algunas familias más grandes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el Señor me va a confiar a mí un ministerio en la obra? Es un poco difícil. Entonces tenemos que leer. Creo que una de las cosas que está sucediendo en estos días es poca lectura de la palabra. Nosotros como congregación acostumbramos a repartir la guía bíblica todos los años en el mes de diciembre para que se pueda leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis durante todo el año. Y eso es tremendo, porque si queremos que el Señor nos dé un ministerio, si queremos que el Señor nos use, si queremos ver las bendiciones del Señor, y no vamos a la base, a la Biblia, al manual de instrucciones, no lo vamos a lograr. No se puede. Después, ¿cómo podemos nosotros lograr guardar la santidad? Porque esa es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, fieles a Dios y a la iglesia. Yo tengo que ser fiel a Dios. ¿En qué voy a ser fiel a Dios? Bueno, yo voy a ser fiel a Dios en escuchar su palabra, en leer su palabra, ¿verdad? En orar. Y también tengo que ser fiel a la iglesia, porque hoy sucede algo, que hay muchos nómadas espirituales saltando de iglesia en iglesia y no se radican en ninguna. Y así no se crece. Y así no se crece, entonces nunca se va, porque no se va a lograr la santidad. Porque de aquí me gusta el compañerismo, de allá me gusta la alabanza, de allá me gusta la predicación, de allá me gusta porque son muy dulces, los sugieres cuando yo entro a la iglesia, pero no se trata de eso, se trata de ser fiel, y Dios mide la fidelidad. También diezmando y ofrendando. Esto es otro problema. ¿Cuál es el termómetro del cristiano? Cuando le tocan el bolsillo. Si un cristiano no está dispuesto a dar para Dios, entonces ¿qué clase de cristiano es? Cuando uno ama, uno da. Exacto. Cuando uno se convierte, la cartera a veces no se quiere convertir. Exacto. Ahora, ¿qué sucede? Dios no me está pidiendo a mí, eso es lo lindo de Dios, y yo me maravillo cada vez que escudriño su palabra, que Dios no me pide el mismo diezmo a mí que a usted. Son diezmos diferentes porque las entradas son diferentes. Lo que sí Dios quiere no es la cantidad de dinero, sino que seamos responsables. Y creo que es algo como primicias, hermana, porque el diezmo lo dejamos a veces si me alcanza. Cuando se recibe el cheque, lo primerito es este 10% del Señor. Y eso es como una primicia que se le entrega al Señor de lo que uno recibe. Claro, exactamente. Mire, hablando de las primicias, algo que nosotros tuvimos que enseñar en la congregación, ya hace muchos años atrás, cuando nos instalaron como pastores, llegaban hermanos y al ujier le extendían $100 y le pedían cambio. Entonces nosotros tuvimos que entrenar a los ujieres que nosotros no somos ningún banco. Nosotros somos una iglesia donde se alaba al Señor, y ellos ya tienen que venir preparados desde su casa con las primicias. Entonces los ujieres muy amablemente le decían a las personas: disculpen, nosotros no podemos tocar los diezmos del Señor, no se preocupe, la próxima semana usted puede volver a traer sus diezmos. Entonces, todas estas cosas son importantes aprenderlas y conocerlas, porque a veces escuchamos que las personas están buscando en la cartera y buscan a ver cuántos centavos hay, porque tenemos nosotros las raíces de la limosna. Ahora, cuando yo leo la Escritura, encuentro que el mismo Señor Jesús, cuando le llevaban animales como ofrenda, Él no quería animales con defectos. Y si nosotros estamos dando lo que nos sobra, estamos dando un diezmo con defecto. Si nosotros estamos pidiendo cambio en la iglesia, estamos dando un diezmo con defecto. No llevamos animales ahora, pero igual podemos llevar ofrendas con defectos. Entonces, apartándonos también de lo corruptible. ¿Por qué yo me tengo que apartar para lograr la santidad? Bueno, yo creo que es necesario, porque Dios aborrece el pecado.
¿Y por qué aborrece Dios el pecado? Todas las consecuencias. Y porque nos separa su creación y a sus hijos de Él. O sea, Dios está aquí, nosotros estamos aquí y el pecado que se interpone. Y por eso Dios lo aborrece, porque no puede tener comunión con sus hijos. Entonces, si Dios aborrece el pecado y nosotros somos hijos de Dios, ¿qué deberíamos de hacer? Imitar a nuestro Padre y aborrecer el pecado. Entonces yo me tengo que separar de lo corruptible, como estaba diciendo usted anteriormente, que es lo que yo miro en televisión. No solamente en televisión, y la computadora, y las revistas que llegan a mis manos de pornografía, y el celular, los textos, ¿qué estoy haciendo? El bullying que está pasando ahora en las escuelas, que es intimidación, ¿cómo corrijo a mis hijos? Y también la mente se tiene que cuidar, se tiene que santificar, porque si ahí empiezan los pensamientos a maquinar, baja el corazón y ahí germina. Exactamente. Entonces, qué tremendo es. El tiempo se nos está yendo, pastora, pero antes de finalizar, para alguna invitación, yo sé que usted da conferencias, que usted da seminarios juntamente con su esposo. Así es. Y al teléfono, si alguien está interesado en invitarle a su iglesia. Claro que sí, pueden llamar al 661-305-0464. 661-305-0464. Con mucho gusto podemos atenderle y también llegar a su iglesia para bendecir. Claro que sí, bendicen muy lindo. Pastora, cuando uno llega a un nivel espiritual, nos falta mucho porque en el Señor siempre hay profundidad. Exactamente. Nos falta mucho. Pero uno aprende a amar tanto al Señor y empezarlo a conocer y entenderlo, que ya no llama la atención el pecado. O sea, no somos perfectos. No, por supuesto que no. Tampoco. No. Pero aprende uno a ya que esas tentaciones, esas cosas que desagradan a Dios, ya no le llamen la atención a uno. Y qué lindo poder llegar a tener nuestra mente también santa, en santidad, discernir qué estamos pensando. Si vamos en el carro, vemos, a las mujeres casi no nos pasa, pero a los hombres, ven a una mujer o tal vez caminando o algo así, que guarden sus ojos, guardar nuestra mente en detallitos pequeños. Entonces el Señor se va a agradar de todo eso y que llegue esa santidad a nuestra casa. Amén. Llegue esa santidad. Bueno, yo creo que la palabra de Dios es clara y lo dice, que debemos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros observamos, pero después el cerebro selecciona. ¿Y dónde lo envía? Al corazón. ¿Y dónde germina? En el corazón. ¿Y dónde da fruto? Cuando ya germinó en el corazón. Entonces, hoy estamos viendo que lamentablemente la moda tiene mucha influencia y sabemos que el hombre es visual y la mujer es emocional, lo sabemos. Ahora, ¿qué debe hacer el hombre? Bueno, antes de almacenar, ¿verdad?, ideas, porque el campo de batalla de Satanás es la mente y él viene a encender la llama, especialmente en aquellos que tienen la debilidad en esa área. ¿Qué dice la Escritura? Tenemos el ejemplo de José. ¿Qué hizo cuando fue provocado por la esposa de Potifar? Correr. Entonces, ¿cómo corro yo? Desviar la mente, si es que estoy viendo, no. Y entonces ocupar mi mente con otra cosa que sea de bendición. El tiempo se nos ha ido, pero muchísimas gracias, pastora. Al contrario, por estar acá. A usted por la invitación. Un placer. Gracias, y para más información llama a nuestras